Suspirante de cansancio o pesadez era lo que de su boca salió. Mientras se colgaba un bolso en su hombro, esa chica solo comenzó a caminar algo apresurada, como si tuviera algo importante pendiente. Espero no estar llegado tarde, ojalá mi hermano no se vaya a molestar por no llegar a tiempo. Pensaba aquella rubia mientras trotaba con su vestimenta de ejercicio buscando un lugar a todas direcciones que no tuviera tantas personas alrededor. Pues sabía que lo más rápido era volar, pero no podía encontrar el lugar o momento disponible para hacerlo, pues su hermano había sido claro en no usar esos poderes sin importar nada si estaban rodeados de personas. Entonces hacia lo supo, tendría que correr si quería llegar, pero hasta que no estuviera sola completamente, reduciría la velocidad hasta similar una normal. Llegando donde un semáforo en rojo, la chica se detuvo esperando a que aquella luz cambiase de color para poder avanzar. Vamos, apresúrate. Tengo que llegar a casa, ya pasan de las 11 de la noche, ya me pasé de mi horario de dormir. Decía aquella chica mientras apretaba desesperadamente un botón en el poste de aquel semáforo buscando que aquella señal cambiara y poder avanzar, pero que aún así esa luz de roja no quería quitarse. Veo que tienes prisa. Dime, ¿quieres que te ayude? Había sido la propuesta que a ella se le había dado, unas palabras que su mirada la había hecho mover a un lado notando la presencia de aquella persona a quien le había hablado. Sí, bueno. Lamentó haberme ido tan así de repente, pero es que tengo prisa y ya es muy tarde. Ni siquiera me despedí bien. Musitó esa rubia mientras se rascaba la cabeza con nervios, pues reconocía a la persona que le dirigió la palabra solo viendo cómo le sonreía amablemente. Descuida, entiendo. Es tarde y supongo tienes cosas que hacer. Bueno, sí. Nunca he estado a altas horas de la noche fuera de casa. Entiendo. Si quieres puedo ayudarte, súbete, te llevo. Apuesto sería más rápido que ir a pie. Solo dime a dónde girar. Expresó el chico de café cabello mientras señalaba al asiento de atrás de su bicicleta proponiendo esa alternativa. Algo que Asia tomaba desprevenida, pero a la vez se sentía culpable, pues no quería ser grosera y tampoco tenía una excusa para zafarse de aquella propuesta. Pero sabía que tampoco podía negarse, pues ver cómo aquel chico le ofrecía una ayuda aparentemente sincera. Está bien. No puedo decir que no a una ayuda, dijo ella sonriente mientras el semáforo a sus espaldas cambiaba de color, tomando asiento en la parrilla de aquella bicicleta, comenzando a avanzar de forma lenta pero constante. Sintiendo el chico como el brazo de aquella chica rodeaba su cintura, comenzó a pedalear sintiendo el frío viento en su rostro mientras manejaba, todo mientras la chica parecía dibujar una expresión algo deprimente mientras sentía el movimiento. Suspirando de resignación, pues sabía que esto era muy lento y que por ella misma habría ido más rápido, pero aún así mientras miraba la espalda de aquel chico mientras avanzaba solo podía igualmente agradecer por el gesto que estaban haciendo por ella. En otro lugar. Fue una actividad bastante entretenida, dijo una de las integrantes en aquel espacio mientras parecían recoger algunos balones mientras los guardaban en su compartimento. Supongo. Aunque por poco se nos sale de las manos, ya que usted y la señorita Rías por poco empiezan a usar magia, comentó aquella chica de largo cabello negro mientras lanzaba un balón hacia su presidenta, quien lo atrapó metiéndolo en su lugar. Sí, bueno. Supongo que me habré dejado llevar, lo bueno fue que no sucedió. Es cierto, pero la señorita Rías se detuvo porque aquí se encontraba aquella rubia, de lo contrario habría sido todo peor. Supongo que tienes razón, pero igualmente ese milisegundo de descuido me costó la eliminación, ya que otro del club del ocultismo logró darme. Tampoco es como que sea el fin del mundo, además. Logramos ganar, decía aquella chica de largo cabello negro mientras guardaba el último balón, mientras veía a los alrededores posando sus ojos sobre un chico rubio quien parecía se había dormido en las gradas. Eso es cierto, pero fue todo gracias a Asia, ya que fue la última en quedar de pie, y la verdad no sé si ganó porque los siervos de Ría se contuvieron porque les dije que era una invitada humana. O no lo hicieron, y esa chica tiene unos muy extraordinarios reflejos, ya que se movía de forma que parecía predecir los lanzamientos. No sé cuál sea la respuesta, presidenta.
Pero lo que sí es que ganamos y todo gracias a ella. Oye, Tsubaki. Ahora que lo pienso. Asia y su hermano fueron transferidos, ¿no? Eso creo, sus documentos están también en la base de datos de la escuela. ¿Por qué la pregunta? No, por nada. Es solo que supuse que por lo que presenciamos de ella, quizás era una atleta. Puede ser, pero si me disculpa, presidenta, creo que tengo que llevármelo o quiere que lo deje dormir en el gimnasio y que amanezca aquí. Llévatelo a su casa. Ya lo he hecho exigirse demasiado con hacerlo correr y participar en este duelo, sin mencionar que tuve que cancelar la asistencia de varios de los nuestros para cumplir lo que dije para convencer a Asia de participar donde le dije que nos faltaba uno. Pero bueno, si quieres puedes irte a descansar, yo me encargo del resto. De todas formas ya solo quedamos nosotros. Como diga presidenta Sona. La veré en la academia. Oye, Saji. Levántate que nos vamos. Tengo sueño, déjame dormir y minutos más, mamá. Que nos vamos, he dicho. Continuó la conversación mirando Sona como su vicepresidenta después de intentar que su compañero se pusiera de pie sin éxito alguno. Y recibir aquella respuesta solo lo tomaría de una de las piernas llevándoselo despidiéndose con un gesto. Tsubaki junto a aquel chico se marcharon dejando a la otra mujer sola en aquel espacio escolar. Sosteniendo entre sus dedos un balón el cual ella observaba quedándose pensativa por un momento pues en su mente recorrían los recuerdos de cómo aquella chica rubia hacía durante el juego de quemados. Pues en su cabeza no entendía cómo alguien podría hacer o tener una velocidad de reacción así pues el asunto no era por la velocidad en sí ya que ella también podría tener una velocidad similar. El asunto que a ella le desconcertaba y hacía preguntarse la situación era porque la chica supuestamente era una humana ordinaria. En otro sitio. No es que quiera desconfiar de ti, pero ¿a dónde me estás llevando? Preguntó una voz que suspiraba por el agotamiento mientras se detenía observando lo que frente a él reposaba, notando un sendero y una arbolada que asimilaba un bosque. No te preocupes, aquí me bajo. Gracias por el aventón. Te devolveré el favor cuando pueda. Fue la respuesta que aquella chica musitó bajándose de la bicicleta del chico de castaño cabello acomodándose su bolso dispuesta a continuar el rumbo que le faltaba. ¿Estás segura? No creo que caminar sola a estas horas y en ese sendero sea buena idea. No hay de qué preocuparse, no me pasará nada malo. Pero igualmente gracias por llevarme, fue agradable tener esa plática en el camino. Dijo la chica mientras daba una sonrisa al chico que le acompañaba, agradecida por la compañía que aquel castaño le había brindado, retirándose a paso lento su figura se alejaba. Impotente aquel chico aún desconfíate de los alrededores no podía evitar que aquel sentimiento de preocupación de su cuerpo le fuese a apoderar. Oye, espera. Te llevo el resto del camino si quieres. Habían sido sus palabras que con fuerza habían sido entonadas, esperando una respuesta ansiaba su llegada, notando que la chica su caminar había frenado, aquella mirada hacia él le fue otorgado. ¿Hablas en serio? ¿No quisiera que pierdas tu tiempo? Además, luces cansado. Aquella mujer expresó, mientras en sus manos apretaba el tirante de su bolso esperando la negativa que nunca llegó. No es nada, aún puedo. Además, todavía tengo energía sin mencionar que te debo una por salvarme la vida. Acercándose aquel chico había respondido, sonriéndole con amabilidad aquella chica esa respuesta no se esperó, sorprendida su rostro dejaba ver, pues no esperaba que aún aquel chico se acordara pues creía que el suceso se había olvidado. Creo que te equivocaste de persona, yo no sé de qué me estás hablando. Responde hacia queriendo evitar responder, esperando que su pregunta la inspección evitar pero que de nada sirvió pues aquella respuesta no se había hecho esperar. No me estoy confundiendo, sé que fuiste tú. Reconozco tu voz de aquella noche. Manifestó parándose junto a la chica, tocando la frente de aquella chica con uno de sus dedos dando un suave golpeteo. Te juro que no sé de qué me estás hablando, pero creo de persona te has equivocado. Muchas cosas en mi vida me he llegado a equivocar, pero estas son de las pocas que genuinamente no me van a agobiar. Quizás tengas tus motivos para tenerlo en secreto, y yo lo entiendo y tampoco te voy a obligar a decirlo.
Pero creí sería correcto decírtelo ahora que solos nos encontramos y es que gracias por haberme salvado, sin ti probablemente no estaría en estos momentos. Pero el silencio fue aquella única respuesta que hice y recibiría, notando que la chica nerviosa se había puesto, una mano sobre ella acariciando su cabello, tratando de tranquilizarla este trato, obteniendo un éxito en esa decisión. Tranquila, no te voy a obligar a hablar. Supongo que es algo justo ya que tampoco me preguntas de mis cosas y yo tampoco tengo derecho a interrogar. He tenido que fingir que desconozco lo sucedido y que por la falta de sangre, la memoria he perdido. Así que descuida que tu secreto está a salvo conmigo. Con una sonrisa la mano había Issei extendido, buscando un apretón de manos quería lograr, consiguiendo su acometido, hacia ese apretón formó, pero como extra también un fuerte abrazo le dio, susurrándole un agradecimiento por la consideración a su secreto. Gracias por eso, la verdad es que ya me había asustado por pensar que lo habías dicho. Dijo ella mientras se separaba del abrazo, rascándose la cabeza mientras el nerviosismo en su rostro era dibujado. Bueno, entonces supongo que te aceptaré el último aventón, pero como veo estás cansado, ¿qué te parece si yo manejo? Rascándose la mejilla ella propuso esa alternativa, pues la apariencia que Issei dejaba entrever denotaban que en condiciones de seguir conduciendo no podía durante más tiempo permanecer. Entonces bajo las palabras que esa chica le había manifestado, entonces Issei había aceptado, pues reconocía que después del juego su cuerpo mayormente estaba agotado, por lo que a la parte de atrás se había montado. Bien, entonces ahora serás tú la que conduzca. Tómate tu tiempo, no que puede al principio sea complicado. Comentó aquel chico mientras veía cómo Asia tomaba el timón de aquel transporte, asintiendo de forma silenciosa entonces comenzando a posicionarse entonces unas últimas palabras de sus labios serían manifestadas. Sujétate fuerte, que probablemente esta cosa se desarme en el camino. Espera, ¿qué has dicho? Pero las palabras que aquel chico quería manifestar de forma inmediata se habían cortado, pues por reflejo sus manos se habían aferrado a lo primero que había sentido. Pues no esperaba que la chica tan rápido pudiera hacer que la bicicleta hiciera sentirse. Sintiendo el frío viento que contra su rostro golpeaba contra su rostro podía sentir las vibraciones que el terreno disparejo que hacía saltará rápidamente. Preguntándose ahora qué más escondía o de qué más era capaz aquella chica. Entonces así fue como sucedió todo. Sí. Ay, siento que se me revolvió el estómago de tanto sacudida que tuve en la bicicleta. Había sido el pequeño cruce de palabras que resonó entre un chico rubio y aquel chico de café cabellera quien reposaba en los escalones de aquel espacio en la entrada de la casa. Cubriendo sus ojos con su antebrazo aquel chico se veía mareado, mientras que Goku sus verdes pupilas posaba en aquel chico. Lamentó la demora, toma Issei. Con esto deberías sentirte mejor. Había una voz manifestado. Tomando presencia en el lugar ella se presentó, sosteniendo en sus manos unos objetos que a su invitado parecía haberle llevado, y que Issei aún mareado gentilmente habría aceptado. Gracias por esto, no debiste haberte molestado. Con cortesía el chico se expresó, tratando de aparentar que las náuseas habían desaparecido, pero aún así no se negaría pues no quería rechazar, lo que probablemente sería el inicio de una amistad. ¿Cómo no me voy a molestar? Si te mareaste por mi culpa todo gracias a que no pensé que te afectaría ir demasiado rápido. Oye Asia, te dejé algo de comida en la cocina si quieres ve a cenar, yo cuido de tu amigo. Fue aquella otra voz que el mando en la conversación habría tomado, enviando a la chica adentro una vez más a solas con el chico se había quedado, observando de reojo aquel rubio a su invitado parecía. Viéndolo beber aquella botella de agua junto a una manzana que la pequeña rubia le había sido entregado. Permaneciendo ambos en un silencio absoluto que por los sonidos de los insectos nocturnos era lo que les envolvía. Pues el tema de conversación a ninguno se le ocurría, esperando por su parte cada uno estaba, quien empezaría la conversación para que la incomodidad se pasara. Mientras uno se inclinaba hacia atrás apoyándose con sus brazos, el otro bebía y comía las cosas que aquella chica le había entregado. Supongo que debería agradecerte por haber traído a mi hermana. Había aquel chico el silencio destrozado, con esa pregunta trivial esperando una respuesta que nada tardara en llegar. No tienes nada que agradecer,
lo hice porque la vi muy preocupada y con prisa, así que decidí ayudarla sin prisas, espero no te moleste. Había aquel chico su respuesta dado, con un nerviosismo en sus palabras manifestado, pues no era para menos en situación, pues la figura de aquel chico rubio, por alguna razón su mirada le intimidó. Creyendo que se molestaría o que otras intenciones aquel sujeto pensará que él tenía sus ojos había cerrado, esperando un reclamo que jamás habría llegado. ¿Por qué me molestaría? Me alegra que la trajeras, eso significa que está haciendo amigos y eso a mí me enorgullece. Normalmente ella nunca suele salir o tener amigos con los cuales quedarse hasta tarde, digamos que es la primera vez que lo hace. ¿Es raro escuchar eso? Tomando en cuenta que la he visto por la academia saludando y llevándose bien con todos en el salón. Así es ella, le gusta hacer amigos y llevarse bien con todos, además de ayudarlos en lo que sea. Lo único es que tiene un lado asustadiza pues está creciendo y no sé qué pase en su cabeza, pero creo que se debe a que piensa está dejando de ser una niña. Sí, bueno. Tendré eso en cuenta. Se está haciendo más noche, supongo que debería marcharme. Así hice y fin a la tranquila conversación le habría proporcionado, poniéndose de pie, su bolso tomaba, sacudiéndose la ropa mientras a las estrellas miraba. ¿Estás seguro que puedes irte a estas horas? ¿Puedes pasar aquí la noche si lo deseas? Propuso Goku, quien a su casa señaló, manifestando su ligera preocupación por el chico que se estaba por marchar, pero la respuesta que después se le daría, desistir le harían. Te agradezco la invitación, pero tengo que ir a mi casa, todavía tengo que hacer algo de la academia. Tal vez en otra ocasión acepte tu invitación, pero tengo que irme, fue agradable hablar contigo, y sé que tu hermana me presentó pero no lo hice por mi cuenta. Me llamo Issei, Yodou Issei. Manifestó sonando con seguridad en sus palabras, extendiendo su mano. Aquel gesto correspondido esperaba, una acción que no tardó en llegar pues rápidamente el apretón correspondido fue. Bueno, si te tiene que ir, no te detendré. Y gracias otra vez por acompañar a Asia hasta acá. Me caes bien, chico, pero supongo que es mi turno. Dime, Goku. Y toma esto, tómalo como un agradecimiento por tu gesto. Así aquel chico rubio a Issei correspondió, dejando el apretón su mano a aquel bolsillo se llevó, sacando de algo que después el chico dudoso la mano puso, donde al Goku su mano haber retirado. Dejó verse como un poco de dinero se le había sido entregado. No puedo aceptarlo, ya te dije que solo lo hice porque. Guarda silencio, que no se enteré. Además te lo doy porque reconozco que tengo que al menos darte algo. Ya que dudo que te haya sido fácil venir hasta acá. Así que tómalo, insisto, y si no lo quieres para ti, tal vez puedas usarlo en algo para tu familia. No sé, quizás un regalo. Está bien. Me lo quedaré porque insistes. Así que supongo que gracias por esto. Bueno, me marcho, fue un gusto hablar contigo, Goku, tal vez nos veamos mañana en la academia. Igualmente, adiós, chico. Espero tener otra conversación pronto. Exclamó Goku, quien ante sus ojos y su saludo, veía como aquel chico que una corta pero entretenida conversación habría tenido. Notando cómo llegó a desaparecer entre la vegetación, solo pudo estirarse para rumbo así tomar. Llegando a la puerta de su casa, donde al su brazo querer estirar y la perilla de esa puerta sujetar, abierta sería frente a él, observando cómo aquella chica de rubio cabello se había mostrado. Confundida miró a todos lados buscando una silueta conocida que en aquel momento ya no se encontraba. Hermano. ¿Acaso ya se fue? Había sido la pregunta que Asia lanzó, buscando con sus esmeraldas pupilas la silueta faltante de aquel chico, creyendo que aún ahí esa persona se encontraba, pues no era mucho para ella el que se haya ido, sino la sensación de que no había logrado bien haberse despedido. Dijo que se hacía tarde y que tenía que irse, yo le ofrecí quedarse pero se negó. Bueno, creo que es momento de dormir. Con un bostezo Goku su respuesta había manifestado, sonando cansado y con sueño, al interior de aquella casa había ingresado, seguidamente la chica esa puerta tras su espalda cerró, quedándose un momento en silencio. Una pregunta de sus labios salió. Lamentó haber llegado tarde, hermano. Es solo que me pidieron ayuda y no pude negarme.
Y lamentó en serio haberte dejado solo en la noche del macramé. Prometo no volverá a suceder. Descuida, no tienes por qué preocuparte. Eso es lo de menos, lo importante es que estás haciendo amigos. Dijo Goku, quien su avance había conseguido, estando cerca de las escaleras subir, otra pregunta a él se le iba a dirigir. O sea que no estás molesto porque haya convivido con, ya sabes, ellos. ¿Por qué lo haría? A diferencia de mí, tú puedes fácilmente intervenir en lo que quieras. De todas formas perteneces a este mundo, yo no. Por lo que no le veo el problema. O sea, entiendo tu punto y que Zen te obligó a no interferir, pero ¿y si hago algo que no debo? No creo que eso importe. Si te metes en problemas, eres lo suficientemente fuerte como para salir de ese apuro si involucra una pelea. Además eres inteligente, podrás arreglártelas, ahora el único problema sería que alguien acá tuviera qué sé yo. Lo dices porque puedo curar, ¿verdad? En parte sí, has conseguido llevar tus poderes a buenos niveles, ahora. Obviamente te falta mejorar, pero entre lo que cabe, eres muy capaz. Ahora si la situación en la que estás se pone crítica puedes llamarme o simplemente intentar, ya sabes, tratar de obtener una experiencia cercana a la muerte para activar tú. Ya sabes qué cosa de tu curación. Igualmente no es algo que me agrade hacer. Casi suicidarme para obtener eso. Además de que no lo controló. Probablemente lastime más de lo que ayudé. Puede ser. El punto es que confío en que no importa qué suceda, tú podrás manejarlo. Ahora, solo relájate, sé feliz y disfruta de tu vida. No te preocupes por estas cosas, solo mírame. ¿A poco crees que me tomo las cosas en serio? Había sido la conversación que el dúo de hermanos manifestó, mientras que Goku se acercaba a medida que las palabras de su boca se manifestaban, la chica que ante las palabras que su hermano decía solo bajaba la mirada. Escuchaba cómo sus pasos hacia ella se manifestaban entre más hablaban, pero que cuando frente a él lo tenía, la mano de su hermano sobre su cabeza había sido posada, sintiendo cómo era acariciado su cabello, ésta perdió su miedo. Pues la calidez que ese gesto me transmitía era uno que a su alma y cuerpo calmaban, dejando salir así una sonrisa. Ella sabía que confianza plena en su hermano tenía. En otro lugar. ¿Estás bien? Has estado muy callado desde que llegamos a esa casa, lo cual es extraño ya que no suele cerrar la boca. Declaró una voz masculina mientras se movía constantemente sobre una bicicleta, a su vez que el cabello era movido por el frío viento de la oscuridad de aquella noche. ¿Acaso he sido tan obvio? Diría aquella voz resonante mientras un ligero brillo verde en la mano izquierda de ese chico se habría manifestado, dejando ver un guantelete de rojo color. ¿Te sucede algo? Suenas nervioso. Casi como si hubieses tenido una experiencia cercana a la muerte. Ni yo sé lo que me sucede, compañero, simplemente algo en mí me dijo que debía mantenerme oculto. ¿Oculto? ¿Y eso por qué? Ya te dije que no lo sé, pero cuando estuvimos frente a ese sujeto o su casa, sentí una presión insoportable, y no sé cómo lo llamen ustedes los humanos, pero por primera vez en mucho tiempo, me sentí como asustado, pequeño, vulnerable. Proponía el chico, sonando algo burlante ante las declaraciones que la entidad en su brazo podía manifestar, pues a diferencia de lo que esa voz le comenzaba o intentaba explicar, él había sido incapaz de sentir algo similar a lo que se le intentaba de avisar. Algo así. Me sentí algo a cuando tú te pones luego de que te atrapan espiando en el vestidor de mujeres. Oye, eso estuvo de más. El punto es que nunca me había sentido así, es como si ese sujeto o quizás el lugar tuviera algo que me hacía sentir pequeño. ¿Y qué intentas decirme con eso? Pues que agradezco mucho haberte ayudado diciéndote que esa chica era la que te había salvado, pues sentí era un desperdicio o que no merecía mi atención. Pero ahora que he logrado ver eso, me siento con suerte. Sigue sin ser una respuesta. Entiende, compañero, te conviene hacerte amigo de esa chica. Tenerla de aliada podrá ser la diferencia entre vivir o morir, pues aunque no pudieras verlo, yo sí alcancé a sentir su presencia, una la cual era gigantesca. Lo extraño es que por alguna razón, dicha presencia se sentía similar pero a la vez desconocida a otro colega dragón.
¿Insinúas que hay más como tú? No puedo confirmarlo al 100% compañero, pero si de algo estoy seguro, es que sea quien sea el dueño de esa presencia, escapa totalmente de mi entendimiento pues, su presencia es similar a la de un dragón, pero a su vez, es muy diferente y temo que eso, nos vea como amenaza. Conversaban ambas entidades mientras avanzaban en el sendero rodeado de árboles, donde un momento de silencio entre ambos se había formado, pues ninguno de los dos entendía lo que sucedía pues si bien Issei llevaba poco tiempo conociendo a Drake. Nunca lo había escuchado hablar de esa forma pues no recordase fuese propio de él. Cosa que le hacía pensar pues él no sintió nada al estar en ese lugar, pero si el ser que vivía dentro de él había sentido algo lo suficientemente grande como para actuar así, entonces debería tener cuidado aunque también sabía que esa información no se la podía decir a nadie pues no creía a alguien siquiera le tomara en serio, pues de lo poco que le habían relatado de los dragones era que estos solían ser muy orgullosos. Por ende nadie podría creerle si decía que su dragón se había sentido diminuto ante algo pues eso significaría tragarse su orgullo cosa la cual era improbable entre dragones. En otro momento y lugar. ¿Quieres recordarme por qué vamos a ese lugar? Expresó una voz masculina cuyo bostezo acompañó su pregunta, mientras avanzaban por los pasillos de aquellas instalaciones, el desconcierto y dudas eran notables entre sus gestos y formas en sus expresiones. La verdad no tengo muy en claro qué era, solo sé que me dijo que me daría algo como agradecimiento por haberla ayudado. Expresaba con alegría entre pequeños brincos que la chica rubia junto a Goku manifestaba conforme avanzaban, llevándose una mano a su mentón. Las dudas permanecían en cada sílaba que ella decía. Entonces sí te darían un premio a ti. ¿Por qué tengo yo que ir? La respuesta diría que es muy sencilla, ya que recuerdo me dijo que por las molestias debido a la intervención de nuestros planes de esa noche, te daría algo como compensación. ¿Compensación? Solo que fuese poder dormir en clases, porque parece el hábito de Zen de vivir durmiendo es pegadizo. Musitaban ambos hermanos mientras junto al otro caminaban cada uno de una forma diferente pero que igual las pláticas no cambiaban su tono. Pasando unos momentos los pasillos antes llenos de alumnos se iban vaciando conforme el avance de ambos. Deteniéndose frente a una puerta Goku solo vio cómo hacia tocaba la madera de ese objeto mientras él se apoyaba en la pared a la vez que bostezaba esperando a que abrieran. Una acción que rápidamente llegó, pues vieron como una chica de azul cabello les abría y daba la bienvenida. Me alegra verlos de nuevo por aquí. Bueno, en estos momentos la presidenta está en una reunión así que si no es mucha molestia me gustaría pedirles que esperen unos minutos. En eso si gustan puedo prepararles una bebida mientras esperan a que la reunión de mi presidenta acabe. Está bien señorita Yura, yo y mi hermano esperaremos. Y sobre las bebidas, no tiene por qué preocuparse. Bien, entonces. Supongo que le notificaré y los haré pasar cuando se pueda. Y lamentó hacerlos esperar puesto que la presidenta ya nos había comentado que vendrían, pero salió una reunión de último minuto. Descuida Tsubasa Yura. Tiempo es algo que me sobra. Exclamó Goku con un tono seco mientras estaba apoyado en la pared de aquel pasillo, bostezando del sueño se acomodaba como si estuviese a nada de quedarse dormido. Recibiendo como afirmaciones un movimiento de cabeza de la chica de azul cabello quien una vez más les pediría paciencia para antes de cerrar la puerta. En sus adentros hacer una sola pregunta, ¿cómo sabía aquel chico su nombre completo si nunca se lo había dicho? Entonces así los minutos fueron pasando hasta que finalmente la puerta otra vez fue abierta, pero ahora dándole acceso a salir a dos personas que uno de ellos ya se esperaba ver. Dejando su postura Goku solo caminó al lado donde hacia se encontraba escuchando ligeramente lo que decían esas dos que habían salido de la sala, creyendo que tendrían una conversación rápida. Goku se preparaba a gran velocidad unas probables respuestas, pero que al contrario de lo que pensó, aquellas dos chicas simplemente tomaron un camino en dirección contraria a la suya. Muy bien, la presidenta los está esperando y una vez más lamentamos haberlos hecho esperar. Habían sido las palabras que aquella chica de azul cabello manifestó, viéndose como hacia asintiendo ante la propuesta entró a la oficina. Mientras que Goku por un segundo se había quedado pendiente a las siluetas de aquellas dos chicas que se alejaban.
Arqueando una ceja de alivió suspiro, escuchando la invitación de la chica de azul cabello al igual que hacia acepto entrando a la sala, un momento que al mismo tiempo, una de las chicas que momentos antes de esa sala habían salido. Ante la sensación de observación, rápidamente se detuvo, mirando a sus espaldas notando cómo la puerta del consejo era cerrada. Arqueando una ceja mientras sus brazos permanecían cruzados solo se preguntaba algunas cosas, pero que rápidamente se habrían disipado al escuchar las palabras de su reina quien decía debían irse. Algo que aquella dueña de la roja cabellera accedió marchándose. ¿Sucedió algo, Buchou? Pareció como si algo llamó tu atención. No es eso, es simplemente que por alguna razón sentí como si alguien nos estaba observando. Vaya, eso es bastante peculiar tomando en cuenta que todos en esta escuela nos miran, el hecho de que te preocupe es nuevo. Puede ser. Pero en fin, olvidemos este tema y cambiemos. Vaya, ¿acaso Buchou tiene curiosidad? Algo así. La verdad es que desde anoche he estado pensando mucho en esa chica rubia. Sé que Sona dijo que no forma parte de su club, pero me parece extraño que ahora se presentará fuera de su oficina. Y después de lo de ayer, me genera cierta intriga tomando en cuenta que parece no pertenecer a ya sabes. Sí, aquí tengo una copia de su archivo. Sona sea estudiante de transferido del continente europeo. Bueno, con eso regresemos al edificio. Tengo que analizar esto. Si quiero saber a qué me estoy metiendo. Ya que después de lo que vi anoche de ella, tengo que apresurarme antes de que Sona me lo gane. Vaya, ¿acaso crees que la señorita Sona quiera reclutarla para su club? Conociéndola y que no presentaría a nadie que no llamará su atención a sus asuntos y menos no formando parte de su séquito. Me genera cierta curiosidad. Expresaban a medida que caminaban entre los pasillos de aquellas instalaciones. Teniendo en sus manos la chica de rojo cabello un folder cuyo interior tenía algunas hojas el cual al abrirlo sus celestes ojos veían la fotografía de esa chica en una esquina, pues quería saber, tenía curiosidad de quién era en realidad. Por cierto, presidenta, ¿qué hay del chico? Mucho de habla de la pequeña, pero, ¿qué hay de su hermano? ¿Él? No lo sé, sabemos lo mismo pero no siento en él algo que me llame la atención ya que haciendo memoria. Kiba y Koneko me han dicho que siempre sigue una rutina muy contrario a su hermana quien se la pasa por toda la escuela socializando. Mientras que el hermano solo sale y se recuesta al parecer dormir bajo un árbol hasta que es momento de regresar a clases y no socializa ni nada. Así que, digamos que no es muy atractiva la idea. Pero Buchou, ¿no te parecería interesante hablar con él? Digo, si es su hermano algo debe de tener ya que si uno muestra esas capacidades, quién sabe si el otro las tenga. Lo tendré en consideración. Ahora necesito pensarlo bien y en una excusa para encontrarme con ellos de casualidad e invitarla. Añadían ambas féminas en aquella conversación entre los pasillos caminando una junto a la otra en una sintonía mientras se pasaban el documento entre ellas. Todo esto a la vez que la chica de rojizo cabello se sujetaba el mentón tratando de pensar una estrategia para la situación que se le presentaba pues debía ser rápido ya que había algo en esa chica que se salía del molde y, aunque el chico no demostraba gran cosa, su reina tenía cierta razón y debía investigar más, pues se acercaba una fecha a la cual debía apresurarse pues necesitaba toda la ayuda posible si quería conseguir el objetivo que cambiaría su destino.